Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Code TV. Yo soy Octavio y esta vez hablaremos sobre el patrón de diseño Singleton. Este patrón es un tanto controversial para algunas personas y pues nos encargaremos de decir en qué consiste este patrón, en qué situaciones se puede utilizar este patrón y también veremos un pequeño ejemplo implementado claro en el lenguaje de C++. Y bueno, ¿en qué consiste el patrón Singleton? Este patrón es uno de los patrones creacionistas y es probablemente el más sencillo de todos. Este patrón se utiliza cuando se requiere restringir el número de instancias o de objetos creados de una sola clase para que en cualquier momento solo exista uno. Y bueno, este patrón se implementa restringiendo el acceso a los constructores de la clase para que sean privados. Esto es para que la misma clase sea la encargada de administrar las instancias de la clase. Y para poder acceder a la instancia de la clase se hace a través de un método público estático. Esto hace que el cliente, la única manera en la que pueda acceder a este objeto sea llamando al método estático y la misma clase identifique si ya existe un objeto de esta clase, pues se regresa a este mismo objeto, ya sea en forma de referencia o de un apuntador o dependiendo del lenguaje, en este caso en C++ utilizaremos una referencia. Y así el cliente es liberado de la administración de la creación de los objetos y esto recae en la misma clase. ¿Y cuándo se podría necesitar este patrón? Históricamente se ha utilizado cuando la aplicación utiliza recursos del sistema que pueden ser considerados como costosos o como de riesgo. Y en el caso de que la misma aplicación utilizara más de un objeto o instanciara más de un recurso de esta categoría, pues impactaría de manera negativa el desempeño o la complejidad en general de nuestro sistema. Entonces, uno de los pocos ejemplos que se me ocurren son por ejemplo, el manejo de entrada y salida de datos. Cada vez que uno quiera programar para escribir a un archivo en el disco duro o tal vez en un servidor externo, una base de datos, el problema es que cada vez que se realiza entrada y salida de cualquier tipo, esto es considerado un tanto costoso porque interviene no solamente la aplicación, sino el sistema operativo, el manejo de recursos del sistema operativo y hasta el mismo hardware puede limitar el tiempo de respuesta que existe entre la aplicación y la petición de entrada y salida. Entonces, por ser considerado un recurso de cierta forma o hasta cierto punto costoso, es importante poder limitar las conexiones o las escrituras o las lecturas que se realizan. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando en nuestro diseño no necesariamente tendría sentido que existiera más de un objeto de esta clase. Por ejemplo, si estamos imaginando que tenemos un juego de mesa y tenemos varios jugadores para este juego, sería tal vez ilógico que tuviéramos varios tableros. Claro, esto depende del juego del que estemos hablando. Pero podemos decir que en su generalidad los juegos de mesa utilizan un solo tablero y varias piezas o varias cartas, pero el tablero pues es único. Entonces, si llegáramos a modelar un juego de mesa y estaríamos dispuestos a definir el tablero como varias, o bueno, una clase que pudiera existir varios objetos de la clase tablero, pues tal vez no sería tan lógico hasta cierto punto manejarlo así. Entonces, pues limitamos a que en cualquier momento solamente pueda existir un solo tablero que será compartido por todos los jugadores. Actualmente se ha puesto en tela de juicio si el singleton es un patrón de diseño o una buena práctica de programación o si incluso se le podría llegar a considerar como un antipatrón. Esto es porque tiene varios puntos negativos, como por ejemplo que es análogo a utilizar una variable global y esto induce a un estado compartido por varios puntos del sistema en cualquier momento. También lo que hace es que crea una ligadura muy fuerte entre las clases que utilizan el singleton y la misma clase del singleton. Y esto hace mucho más difícil crear pruebas para estas clases de manera individual o en general para todo el código cliente que lo utilice. También el singleton, como es un solo objeto, en aplicaciones donde se necesitan más de un hilo de ejecución, hay que considerar que tenemos que sincronizar el acceso a este miembro. Entonces esto crea todavía una capa más de dificultad en todo el sistema. Entonces, en general es un patrón que se ha utilizado tal vez en exceso por varios sistemas, por varias aplicaciones, y esto lo ha puesto en un lugar en el que tal vez la gente prefiere evitarlo a implementarlo. Afortunado o desafortunadamente hay incluso varias librerías estándar en la que se implementa este patrón. Y bueno, tal vez no se trata de satanizarlo ni de decir que es malo en cualquier circunstancia,
pero tienen que tomar en cuenta que es bueno siempre pensar una y tal vez 2, 3 veces si es necesario implementar este patrón o si tal vez se podría implementar una solución a un diseño de alguna otra forma o con algún otro patrón para evitar introducir todos estos aspectos negativos a nuestro sistema, a nuestra aplicación, a nuestro servicio o cualquier cosa que vayamos a implementar. Recuerden que todo en exceso es malo. El ejemplo para este patrón será una implementación bien sencilla del juego 3 en raya, que tal vez ustedes lo conozcan como gato, tatetí, tricky o depende de ustedes de dónde sean, sabrán cómo se llama. Lo que haremos será implementar el singleton a través del tablero de este juego. Este tablero será compartido por 2 jugadores que por turnos irán echando sus piezas y al final sabremos quién fue el ganador o si hubo un empate. Entonces vayamos al código. Y bueno, yo ya me adelanté un poco y ya creé la solución y el proyecto para nuestro ejemplo y también creé los archivos que necesitaremos para implementar el ejemplo. Tenemos tablero.h y tablero.cpp donde tendremos la definición y la implementación de la clase tablero que será nuestro singleton. Jugador.h y jugador.cpp que será la clase jugador que manipulará al tablero para poner cada pieza por cada turno de los jugadores y programa CPP que será en sí donde tendremos todo el código de nuestro ejemplo. Entonces comenzaremos con la clase tablero, que es la más importante. Lo primero que haremos es incluir las protecciones para que nuestro tablero, que el contenido de nuestro encabezado tablero no sea incluido más de una vez. Esto es para prevenir errores de compilación. Y definiremos tablero. Si el compilador llegara a encontrar más de una definición y una declaración de alguna clase, de alguna función, de algún método, no podría compilar porque no sabría exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces por eso necesitamos esta protección. De ahí ya procederemos a definir nuestra clase tablero. ¿Cómo representaremos el tablero? Bueno, el tablero será un arreglo de caracteres, de 9 caracteres que serán las posiciones de nuestro tablero y accederemos a ellas a través del índice de nuestro arreglo, que será 0 para la esquina superior izquierda y 8 para la esquina inferior derecha. Entonces, para esto podemos utilizar uno de los objetos de tipo array, de la librería estándar. Y esto lo que nos da es una envoltura sobre un tipo de arreglo nativo, pero nos ayudará para poder acceder a datos como el tamaño del arreglo, cuántos elementos tiene. Y es una forma un poco más segura de acceder a nuestro arreglo. Entonces tendremos un arreglo de caracteres que será 9 y lo llamaremos tablero. Cada carácter representará la pieza que esté en esa posición o el carácter nulo si no tenemos ninguna pieza asignada en esa posición. También utilizaremos un entero para saber cuántos espacios vacíos hay en nuestro tablero. Y son los únicos miembros privados que tendremos. Ahora, sabemos que para implementar el patrón singleton necesitamos primero el constructor privado y después el método estático público para acceder a la instancia. Entonces, comenzaremos definiendo nuestro constructor privado. Esto es para evitar que el cliente y que cualquier clase que acceda a la definición de tablero pueda instanciar un objeto de la clase tablero. Y de ahí, un método estático que nos regresará una referencia a nuestra instancia tablero y lo llamaremos simplemente instancia. De ahí que es importante recalcar que si logramos tener una instancia en nuestro código, podremos crear objetos copia de esta instancia y es algo que definitivamente no queremos. Entonces, para poder rellenar este agujero, definiremos a nuestro constructor de copia como eliminado. De la misma manera lo haremos con el operador de asignación. Para que no podamos
ni copiar, ni asignar, ni hacer absolutamente nada más que crear de forma privada el objeto tablero y acceder a la instancia a través del método estático. Muy bien. ¿Qué más queremos que haga nuestro tablero? Bueno, pues lo más importante es que podamos poner una pieza. Tenemos un método que se llamará poner pieza, que tendrá como parámetros la pieza y la posición en la que se colocará la pieza. Es muy importante saber si se puede o no colocar una pieza ahí. Entonces regresaremos un valor booleano verdadero si se pudo colocar la pieza y falso si es que no se puede. ¿Por qué no se podría? Bueno, porque ya existe una pieza en esa posición. Queremos también saber si el juego ha terminado. Y sabremos verdadero si ya terminó, falso en caso contrario. Queremos saber cuál es la pieza ganadora en caso de que haya un ganador. Y un método que se encargará de dibujar el tablero para que podamos ver en todo momento cuál es el estado de nuestro juego en curso. Muy bien, ya tenemos la definición de nuestra clase. Ahora procederemos a implementar el código de la clase tablero. Bueno, lo primero que haremos será incluir nuestro encabezado tablero y el encabezado estándar IOStream, que es el que utilizaremos para escribir en consola y dibujar nuestro tablero. Using namespace std, para que no tengamos que andar repitiendo std dos puntos siempre. Y comenzaremos con el constructor de la clase tablero. Para el constructor de la clase tablero, bueno, es un constructor sencillo que no recibe ningún parámetro. Y aquí indicaremos simplemente al arreglo que llene todas las posiciones con el carácter nulo. Y los espacios vacíos inicialmente serán los mismos que el número de posiciones que tiene el tablero. Muy bien. Ahora implementaremos el método estático. Este método trabajará teniendo una variable estática de tipo tablero que será regresada por referencia. ¿Cómo funciona esto? Primero, la variable se inicializará con la primera llamada al método instancia del tablero. Una vez que se haya creado este objeto con nuestro constructor que acabamos de definir, será regresado a través de una referencia. En este caso no es peligroso utilizar esta referencia porque, como la variable se declaró de manera estática, esta variable seguirá viviendo hasta que el programa termine. Entonces, cada vez que se acceda a ella, será un objeto válido en cualquier momento. Cada vez que se llame de vuelta al método instancia, esta variable ya va a existir en memoria, ya va a estar inicializada, entonces simplemente se regresará la misma referencia a esta variable. Muy bien. Ya hemos hecho esto, entonces ahora procederemos a poner una pieza. Entonces será tablero, poner pieza, recibimos una pieza y una posición. Lo primero que queremos será ver si el tablero ya tiene... No puedo escribir bien. Si el tablero ya tiene una pieza en esa posición. Si existe en esa posición un carácter distinto al carácter nulo, quiere decir que ya tenemos la pieza. Entonces, regresaremos falso. En caso contrario, sabemos que no hay ninguna pieza y podemos poner nuestra pieza en esa posición. El tablero en la posición indicada será igual a la pieza a O. Y los espacios vacíos se reducirán en 1. Y como así pudimos poner la pieza,
regresaremos verdadero. Bastante simple. De ahí queremos saber si el juego ha sido terminado. Entonces, el juego terminado. ¿Cómo podemos saber si el juego ha sido terminado? Hay dos condiciones que nos podrán decir si el juego ha sido terminado. Si ya existe una pieza ganadora o si las posiciones vacías en nuestro tablero se han terminado. Entonces, escribimos, si los espacios vacíos son igual a 0 o el ganador del juego, que en un momento lo calcularemos, será distinto al carácter nulo, cualquiera de estas dos condiciones sabemos de que el juego ha terminado. Y muy bien, ahora, ¿cómo podemos saber si hay un ganador? Lo que haremos será comparar filas por filas, columnas por columnas y diagonales por diagonales para verificar que efectivamente exista o no un ganador. Entonces, comenzaremos con las filas. Para poder comparar una fila, comenzaremos en la posición 0 y verificaremos si la posición 0 es igual, si la pieza en la posición 0 es igual a la pieza en la posición 1 y la pieza en la posición 1 es igual a la pieza en la posición 2, entonces sabemos que tenemos una pieza ganadora. Entonces, la posición la incrementaremos de 3 en 3. Y haremos esto mientras la posición sea menor a 9, que viene siendo el tamaño del tablero. Muy bien, ¿cómo funcionará esto? Bueno, compararemos. Si el tablero en la posición es igual al tablero en la posición más 1 y nuestro tablero en la posición más 1 es igual al tablero en la posición más 2, entonces sabemos que la pieza en esa posición es la pieza ganadora. Y de la misma manera podremos verificar con las columnas, solamente que con las columnas avanzaremos de 1 en 1 y será hasta que lleguemos al número 3. Posición 0, posición menor a 3 y posición más. ¿Cómo funciona esto? Compararemos si la posición 0 es igual a la posición 3 y la posición 3 es igual a la posición 6, entonces tenemos una columna ganadora. Si nuestro tablero en la posición actual es igual a nuestro tablero en la posición más 3 y nuestro tablero en la posición más 3 es igual a nuestro tablero en la posición más 6, quiere decir que tenemos la columna ganadora. Entonces simplemente regresaremos la pieza en la posición actual. Ya que sabemos si hubo o no una fila o una columna ganadora, tenemos que verificar las diagonales.
Y esto es bastante sencillo. Las diagonales son las piezas en las posiciones 0, 4 y 8. Y en las posiciones 2, 4 y 6. Entonces, muy bien. Si el tablero en la posición 0 es igual al tablero en la posición 4 y el tablero en la posición 4 es igual al tablero en la posición 8, entonces la pieza ganadora es la pieza en la posición 0 o 4 o 8, la que ustedes quieran regresar. Ese es para la primera diagonal. Y para la otra diagonal es bastante parecido. Si el tablero en la posición 2 es igual al tablero en la posición 4 y este es igual al tablero en la posición 6, entonces esa será la pieza ganadora. Si ninguna fila, ninguna columna y ninguna diagonal tuvieron una pieza ganadora, entonces regresaremos el carácter nulo. Ya que hemos implementado nuestro método para verificar si hay un ganador, o tenemos un error aquí, dice se espera un punto y coma claro. Listo. Una vez de que ya tenemos definido el método de ganador, procederemos a, lo único que nos falta es dibujar. Dibujar el tablero es bastante sencillo. En la posición 0 hasta que la posición sea menor al tamaño del tablero, aumentaremos la posición y mandaremos a consola. ¿Qué es lo que mandaremos? Aquí está el detalle. Si la pieza existe en esa posición, mandaremos la pieza, pero si no, tenemos un carácter nulo, y si pusiéramos eso se vería pues nada y las piezas se correrían. Entonces cambiaremos el carácter nulo por un espacio. Entonces, si el tablero en esa posición es igual al carácter nulo, entonces mandaremos un espacio. Si no, tablero en la posición en la que estamos actualmente. Muy bien, esto va a imprimir todas las piezas en una sola fila. Entonces queremos poner nuestro tablero por filas. Bien, entonces comparemos. Si la posición actual, al dividirla entre 3, su residuo es 2, quiere decir si ya llegamos a la última pieza de la fila, entonces mandaremos un salto de línea. Esto es para que no quede todo en una sola línea y se pueda ver mejor el tablero. Muy bien, ya quedó nuestra implementación de tablero. Ahora lo que haremos será definir nuestra clase jugador. En esta clase será bastante sencilla. Si no se ha definido jugador, definiremos jugador. Y la clase jugador será bastante sencilla. Lo que tendrá internamente será simplemente una referencia a nuestro tablero
Sigo poniendo la mayúscula, no me gusta. Tablero. Y un carácter que será la pieza. Claro, para que nos reconozca esto tenemos que incluir nuestro encabezado de la clase tablero. ¿Qué métodos públicos tendrá este jugador? Bueno, pues primero el constructor. Haremos que adquiera una referencia a la clase tablero, a una instancia de la clase tablero, y qué pieza será la que este jugador representará. Y poner pieza. Este método es básicamente lo mismo que nuestro tablero, solamente que como ya sabemos qué pieza es la que representa a este jugador, no necesitamos indicarla, solamente necesitamos indicar la posición. Y también sabremos si se pudo o no colocar la pieza. Es bastante sencilla esta implementación. Entonces procederemos a el código de jugador. Incluiremos el encabezado del tablero y el encabezado del jugador. No necesitaremos ningún otro encabezado estándar. La implementación del constructor, sabremos que tenemos la referencia al objeto tablero y la pieza que será la pieza de este jugador. Entonces aquí podemos utilizar las listas de inicialización para decir que el tablero será la referencia que ya nos han pasado y que la pieza será la pieza que se nos ha pasado como parámetro. Podemos tener un constructor vacío porque ya hemos inicializado aquí nuestras variables. Tenemos aquí un problema, se espera nos faltó un punto y coma. Listo. Y poner pieza en la posición que se nos indica. Esto será básicamente una llamada al método poner pieza de nuestro tablero. ¿Con qué pieza? Pues con la pieza de este jugador. ¿Y en qué posición? En la posición que se nos pasó en el parámetro. Muy bien, ya que hemos implementado el tablero y el jugador, ahora sí implementaremos el juego propiamente. Lo primero que haremos será incluir el encabezado del tablero y el encabezado del jugador. También necesitaremos el encabezado estándar de IOStream para poder escribir y leer de consola, porque ahorita vamos a leer para saber en dónde poner la pieza del jugador, y el encabezado cstdlib de C Standard Library para poder llamar a la función system. Utilizaremos el namespace std para no tener que andarlo repitiendo. Y bueno, nuestra función de entrada main, nuestro return 0 al final y nuestra llamada a la función system. En este caso, como uso Windows, utilizo pause para que antes de que termine el programa se detenga y me pida que use una tecla para continuar. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que haremos? Primero diremos, vamos a tener un jugador círculo. Este jugador, utilizaremos el constructor de jugador y necesita una referencia a la instancia de la clase tablero. Entonces llamaremos al método estático de tablero instancia para poder tener acceso a ese objeto. ¿Qué pieza es la que representará este jugador? Pues la letra O mayúscula. De la misma forma, el jugador cruz será jugador que recibirá la instancia a la clase tablero, y esta vez utilizaremos la letra X mayúscula. Ya tenemos nuestro círculo, nuestra cruz, y cada jugador tiene su respectiva instancia al tablero.
el código del juego también necesita tener una referencia al tablero para poder saber si el juego ya terminó, si ya hay algún ganador. Entonces, también utilizaremos tablero instancia para acceder a esta instancia. Y de ahí, ¿cómo sabremos la ejecución del juego? ¿Cómo le haremos para poder correr el juego? Pues, mientras el juego diga que no ha terminado, le pediremos al jugador que escriba la posición en la que quiere tirar. Y esto será de forma alternativa entre el jugador círculo y el jugador cruz, así hasta que se determine que el juego ha terminado. Sabemos que eso es cuando hay un empate o cuando hay un ganador, pero eso lo determinaremos después. Entonces ya tenemos nuestro tablero y tendremos también un apuntador a la clase tablero, que será nuestro jugador actual. Y comenzaremos con el círculo. No sé si en las reglas del juego se indique que el círculo comienza o es la cruz, pero aquí para esta representación así le haremos. Mientras el tablero nos diga que no ha terminado el juego, entonces lo primero que haremos será pedir la posición en la que se va a tirar. Entonces tendremos un entero que representará la posición y le diremos al jugador que indica la posición del siguiente turno. Y donde nos indique lo guardaremos en el entero posición. De ahí intentaremos tirar la pieza en la posición en la que se nos indicó. Sabemos que no necesariamente se puede cuando la pieza que se quiere colocar en cierta posición ya existe una pieza en esa posición. Entonces, mientras que el jugador actual no pueda poner una pieza en la posición que se indicó, entonces le haremos saber al jugador que el espacio está ocupado, que indica otra posición. Y volveremos a leer la posición que se nos indique. Esto se repetirá hasta que se pueda colocar una pieza de manera exitosa. Una vez que se haya logrado hacer esto, bueno, primero me gustaría poner una línea nueva para darle un poco de espacio y pues vamos a rotar al jugador. El jugador actual va a ser igual. Si el jugador actual es el círculo, pues entonces ahora será el jugador cruz. Y si no era el círculo, pues entonces ahora sí será el círculo. Y dibujaremos nuestro tablero. Después de haberlo dibujado, también una línea nueva. Este ciclo se repetirá una y otra vez hasta que el tablero nos diga que el juego ha terminado. Y bueno, ¿cómo sabemos en qué terminó el juego? Llevemos al tablero que nos diga cuál fue la pieza ganadora. Entonces, el método ganador nos dirá qué pieza fue la pieza que ganó el juego, si es que hubo alguna. Si la pieza ganadora fue el carácter nulo, quiere decir que en realidad no hubo ningún ganador y que hubo un empate. Entonces, pues lo que haremos será decir empate. En caso contrario, sabemos de que sí hubo un ganador y lo haremos saber con gana el jugador con las piezas y la pieza ganadora. Podemos verificar ahora
que compile nuestra solución. Compila sin ningún problema. Y la ejecutamos. Comenzaremos en la posición 0. Ahí está el círculo. La posición del siguiente turno será el 1. Ahí está la cruz. Y así seguirá 6. Ganó el jugador con las piezas círculo. Tenemos ahí una diagonal. Presiona cualquier tecla para continuar. Y podemos también intentar empatar el juego, ¿por qué no? En la posición 0. Tira la X en la posición 1. Podemos poner en la posición 2. La X quiere ganar, pero el círculo lo quiere bloquear. La X no sabe dónde tirar y el círculo solamente intenta seguir jugando. La X no quiere que el círculo gane, entonces lo bloquea y el círculo pues no tiene ninguna otra opción, así que tira en la última posición disponible. Se termina el juego porque no hubo ningún ganador y se determina el empate. Entonces, esta fue la demostración del patrón Singleton. Un ejemplo bastante sencillo, pero también bastante demostrativo de cómo es que se implementa este patrón. Un ejemplo de una circunstancia en la cual se puede determinar que un solo objeto es necesario para que los dos jugadores puedan jugar, porque el tablero es compartido. Y bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado este video, que hayan entendido cómo es que se implementó, cómo es que interactúan cada clase. Y si les ha agradado, si disfrutaron este video, denle like, compártanlo y estén al pendientes de los próximos videos que tendremos en CodeTV. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna crítica, lo que ustedes quieran decir, pónganlo en la sección de los comentarios. Estaré pendientes para contestarles y poder mejorar estos videos, porque al final de cuentas es para que ustedes los puedan ver, puedan aprender y bueno, podamos saber mucho más sobre esto del mundo de los patrones de diseño. Yo creo que el siguiente video será sobre otro patrón creacionista. Todavía no he determinado cuál, pero quiero seguir con las mismas categorías de patrones, en este caso los patrones creacionistas, y de ahí seguiremos con las otras categorías. Entonces, bueno, estén pendientes del próximo video. Espero que les haya agradado. Gracias por ver el video y hasta la próxima.